Amigos, sean todos bienvenidos a Cara a Cara. Hay grandes retos y desafíos en materia educativa y, por mencionar algunos, la calidad y la seguridad educativa en nuestro país. Hoy vamos a hablar con Yair Velázquez de Jóvenes Unidos por la Educación sobre este tema importante y cuál es la ruta que sigue definitivamente Panamá para poder mejorar el sistema educativo y brindar ese desarrollo que tanto necesita nuestro país. Sean bienvenidos a Cara a Cara. Yair, qué bueno conversar contigo y nos encanta porque, ¿sabes? Eres un joven que está muy inmerso en materia educativa. Eso dice mucho de nuestro país, del futuro, de que personas muy jóvenes quieran saber sobre educación. Y aquí vamos a hablar sobre calidad, vamos a hablar sobre resultados de una huelga que todavía no conocemos, vamos a hablar sobre aspectos importantes de la educación, pero yo creo que estamos obligados a arrancar por el tema de seguridad educativa, sobre todo por este lamentable hecho que ocurrió en la comarca y que es una deuda. Y mira qué casualidad, por decirlo de alguna manera, o qué oportuno tal vez es la palabra. Unos días antes, precisamente, Jóvenes Unidos por la Educación, Fundespa, hacían o mostraban un informe denominado Educación Mortal por esta gran deuda que se tiene específicamente con estos niños, estos estudiantes que tienen que atravesar ríos crecidos, que pasan muchas dificultades para llegar a recibir su enseñanza. Y mira lo que acontece, producto de los efectos indirectos del huracán Melissa. ¿Qué consideraciones, Yair, podemos tomar en este sentido, sabiendo que es una deuda y sabiendo que debería, por lo menos eso es lo que esperamos muchos ciudadanos, pues ocurrir algo, un antes y un después luego de esta tragedia, porque a todas luces es una tragedia lo que ocurrió en la comarca? Bienvenido, y quiero arrancar por aquí. Tú sí, no solamente has estado presente en la elaboración de este documento, estuviste en la asamblea donde se presentó también. Me gustaría escuchar tus consideraciones. Bienvenido a Cara a Cara. Gracias, Dorcas. Muy buenos días a todos los televidentes y definitivamente la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de Panamá y Jóvenes Unidos por la Educación. La semana pasada, en la última, casi la penúltima sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, realizó esta presentación de este informe denominado Educación Mortal, crisis sistemática de ahogamientos de los estudiantes en los lugares más alejados y recónditos de este país, que es la comarca Nuevo Uglé. Y hacíamos un recuento a través de una cronología donde habían más de 25 estudiantes que habían perdido la vida producto de cruzar estos ríos, muy específicamente en el río Cricamola, en el área del Atlántico, y nosotros indicábamos que había muchas promesas incumplidas, más de 14 zarzos prometidos. Escuchábamos hace poco al presidente de la República mencionar una inversión de 85 millones y la construcción de más de 10 zarzos. Es muy importante que la población pueda conocer cuáles son esos zarzos, dónde están ubicados, qué escuelas están cercanas y cuáles de esos 85 millones de dólares están impactando estas tres regiones que existen en la comarca. Es muy lamentable porque fue algo mencionado por jóvenes desde el año 2018. En 2024 nosotros lo reiteramos en nuestras propuestas de 24 para el 24, que lamentablemente enviamos solicitud al presidente de la República para hacerle una presentación muy formal de en qué consistía este documento, y entre una de las propuestas habíamos mencionado escuela segura. ¿Y a qué nos referíamos con esta propuesta de escuela segura? Es que la educación es un derecho y ese derecho también tiene que ser de acceso para los estudiantes, y lo que habíamos visto a nivel del país es que muchos estudiantes no llegaban a los centros educativos producto de que no habían puentes, producto de que muchas de estas escuelas son ranchos y tienen otra serie de cosas que al final del día afectan. Y en las escuelas seguras también nosotros nos habíamos referido a un calendario diferenciado, es decir, que en los lugares donde está lloviendo bastante nosotros podamos tener una adaptación del calendario escolar, asimismo como el cambio del periodo fiscal para el mejoramiento y la construcción de estos centros educativos. Es algo ya reiterado por jóvenes y que lamentablemente el Ministerio de Educación y las autoridades y el mismo Estado ha sido muy negligente al violar una serie de derechos humanos, al violar la Constitución de la República de Panamá y por supuesto la propia Ley Orgánica de Educación. Mira, es más, Zarzos de Esperanza era el nombre que llevaba específicamente este proyecto de ley, y Yair, lo que veíamos hace unos días nada más eran
precisamente parte de ese material tirado en algunos puntos del territorio nacional, dañándose en su mayoría sin dársele el uso adecuado definitivamente. Ahora, ustedes en el informe no solamente están presentando la problemática, que es latente, que es palpable, que se han dado en fechas diferentes, pero que son aquellos mismos lugares donde ha existido este peligro. Ustedes planteaban también soluciones como las que has mencionado. Mira, yo escuchaba a un educador que ha trabajado allá y él decía, si hablamos específicamente del río, es tanta la distancia que tienen que caminar los jóvenes que el río lo cruzan 4 o 5 veces. Hablaba de internados para estos jóvenes. Yo no sé si esa sería parte de la solución, pero compártenos algo de aquellas propuestas que hacían ustedes para poder mermar, minimizar, o mejor dicho, eliminar que definitivamente vidas se pierdan. Exactamente. En este informe que nosotros presentamos al país en la Asamblea Nacional, hacíamos referencia no solamente a la problemática que tú mencionas, sino qué propuestas nosotros teníamos desde Jóvenes Unidos por la Educación. Y habíamos reiterado que era una inversión de alrededor de 43 millones a 60 millones los que se requerían para la construcción de estos 14 zarzos e incluso más. Hablamos incluso de un helipuerto, porque sabemos que son áreas de difícil acceso en el que los docentes incluso tienen que llegar de manera aérea y que en muchas ocasiones se habían quejado en este año escolar que no habían sido trasladados ni buscados en el primer trimestre ni en el segundo trimestre. Entonces esto ocasiona que también no solamente los docentes, porque en el informe mencionamos estudiantes y también los docentes que han muerto producto de llegar a estas zonas de difícil acceso y que no se les garantiza desde el punto de vista de recursos humanos la seguridad propia para que ellos lleguen a los centros educativos. Por ejemplo, nosotros mencionábamos esta construcción de estos zarzos en puntos muy específicos, sobre todo, por ejemplo, en el Centro Educativo Básico General de Piedras Rojas y todos esos centros educativos que están cerca del río Cricamole y que sabemos que es un río de alta peligrosidad. Entonces, al final del día lo habíamos mencionado, yo pienso que las palabras, porque se ha señalado mucho sobre el tema que esto ha sido tratado de un punto de vista de politiquería, se ha tratado de decir que se ha utilizado las muertes para una serie de cosas, pero al final del día se ha dicho, creo que Monseñor Lacunza lo ha señalado, hoy no faltan 2 vidas en esta escuela, sino que en las bancas, sino que al final del día las bancas nunca llegaron, el pupitre nunca llegó, la escuela está en el mismo estado, los puentes están tirados, como lo dijo la ministra, hace 10 años ella también estuvo ahí. Entonces al final del día, hace 10 años nosotros pudimos hacer todo lo necesario para salvaguardar las vidas de esos niños y que no volviera a ocurrir. No hubo voluntad, Jair. No hubo voluntad y creemos que no hay voluntad en hacer las transformaciones cuando desconocemos, por ejemplo, las evaluaciones internacionales, cuando desconocemos que el 30% de las escuelas en Panamá no tienen agua, no tienen internet, no tienen todas las condiciones necesarias. Y no hablamos de hace 5 años, de un periodo atrás, hablamos de hace más de 15 años. Y hace 15 años debimos haber tomado todas las decisiones correctas para garantizar un derecho humano, que es el derecho a la educación. Voy a la pausa, será la primera, Jair, pero mira, vamos a quedarnos un poco aquí con el tema de seguridad educativa y vamos a ir un poco al tema de la calidad. Acaba de pasar debate abierto y ha habido un despliegue, por decirlo de alguna manera, de jóvenes ganadores de un concurso muy importante. Cuando tú escuchas a estos chicos, cuando tú escuchas el deseo, el ánimo de ese estudio, nos ponemos a pensar. Hay una diferencia entre los que pueden y una brecha muy amplia entre los que no tienen esa posibilidad. Y yo creo que la pregunta ha estado siempre ahí. El problema es que no ha habido respuesta. ¿Cómo achicar o reducir esa brecha? Yo creo que esa ha sido la pregunta importante y pasan 5 años y después vuelven a pasar 5 años y no hay una respuesta. Vamos a hablar un poco sobre eso, vamos a hablar un poco sobre pruebas que creo que todavía no se han hecho, vamos a hablar sobre resultados que si tú los conoces pues nos gustaría que nos dieras algunos detalles del producto de una huelga que tuvo mucho tiempo, inicios de año, y al final no sabemos si el estudiante aprendió, no aprendió, si hay conocimiento, no hay conocimiento. Vamos a hablar de esos temas, Jair, cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Jair, solamente esta primera pregunta, ¿cómo podemos acortar esa brecha entre los que tienen la oportunidad y aquellos, como lo hemos visto en la comarca, que no la tienen? Y vamos a abordar este tema, por ejemplo, en la Asamblea se han estado aprobando algunos proyectos importantes, interesantes, pero al final del camino y viéndolo en el plano general, ¿cómo reducir esa brecha?
Así mismo es, y yo pienso que es importante poder señalar que el sistema educativo tiene tres sistemas: el sistema particular, el sistema oficial y el sistema de las comarcas. Las comarcas son las áreas donde más alejadas están, donde los resultados son menores. Cuando analizamos, por ejemplo, la prueba nacional Crecer, el año 2016 al año 2018, los resultados son muy bajos y hay una gran brecha en términos de lectura y comprensión, por supuesto en las escuelas oficiales, pero cuando ya avanzamos a un nivel particular vemos que están logrando propiamente los resultados de la prueba PISA e incluso de la prueba ERCE que se realizó, tanto ERCE pospandemia como ERCE 2019. Entonces, cuando analizamos qué pasa y por qué no los estudiantes no aprenden lo que no aprenden y no saben leer o no comprenden lo que leen, se debe a un tema de derecho fundamental de aprendizaje que requiere el propio sistema y el propio estudiante. Y eso se debe a que nosotros no hemos logrado llegar a los más alejados con todos los conocimientos y con todo lo que se requiere, entiéndanse libros, guías y demás. Y tampoco se ha estado utilizando los derechos fundamentales del aprendizaje como la especie de competencia que debe saber un estudiante, con qué profundidad debe saberlo y qué puede hacer con esas competencias, sino que nos hemos enfocado, perdón, Dorcas, en hacer una transformación curricular que no se necesita, diría yo, porque en 2023 ya nosotros hicimos una transformación y definimos los lineamientos que debe tener un estudiante para la conexión con el mundo productivo. El Ministerio de Educación se está enfocando mucho en tecnología y hablo específicamente de las laptops que desde un principio pues la ministra ha señalado esto va a ayudar a las escuelas, va a ayudar al aprendizaje de los estudiantes, mejor enseñanza del educador. ¿Es por allí realmente? ¿Ese es el camino? Mira, para poder hacer una estrategia de incorporación de tecnología en los centros educativos hay que tomar en consideración una ley existente que, si no me equivoco, es 234, donde en el artículo 5 habla de los lineamientos para una transformación propiamente del área tecnológica. Y es que la escuela debe tener servicios básicos, entiéndase, agua potable, electricidad y, por supuesto, en la parte de Internet. Y ahí es donde vemos que las escuelas no cumplen con estos requerimientos para poder hacer esta transformación a nivel tecnológica. Hay que recordar también que en el periodo 2009-2014 la propia ministra, cuando salió del ministerio, dejó más de 26.000 computadoras engavetadas en una parte del ministerio. Entonces ahí dejamos un recurso muy importante que no se utilizó y esas 26.000 computadoras pesan, porque fue plata de todo el pueblo panameño. Si hacemos una transformación tecnológica actualmente, hay que saber cómo priorizar, porque vemos que los centros educativos hasta el día de hoy desconocemos la realidad exacta de cómo está el estado actual de la cometida eléctrica, cuántas escuelas realmente tienen agua potable, cómo es el estado de la infraestructura. Vemos a cada inicio del año escolar que las infraestructuras están igual y no se ha anunciado, por ejemplo, un plan de cómo garantizar el mantenimiento. Entonces, ahí es donde, ¿qué prioridades tenemos? La tecnología es importante para ciertas cosas, sí, pero también tenemos que priorizar estas áreas fundamentales de infraestructura, agua potable e incluso alimentación escolar, porque al final del día, que es la comparación que se mencionaba de que cuál era la prioridad y decían que era politiquería el tema de las lactos versus los puentes. Al final del día, el Meduca, el MOOC le quita la plata para temas de consultoría, temas que al final del día no tienen un resultado tangible, pero que es plata del ministerio, que se lleva al Ministerio de Obras Públicas. Entonces no se necesita hacer actualmente una intervención en la parte tecnológica, sobre todo porque en la propia memoria del Ministerio de Educación se hicieron la compra de más de 30.000 lactos y que reposa ahí. Entonces, ¿para qué hacer una intervención de este tipo cuando el sistema no lo necesita en este momento? Quiero aprovechar este bloque porque, decía yo en el bloque anterior, aquí hubo un paro de labores importante. Y digo importante porque siempre esto se había dado en los últimos meses de los años lectivos, que de alguna manera afectaba menos, ¿no? ¿Tienen ustedes algún resultado? ¿Han conocido de alguna estrategia para poder dimensionar el impacto o saber al final del camino si el joven realmente ha podido adquirir esos conocimientos? Esa pregunta es muy importante. Actualmente se desconoce la información. Nosotros no hemos tenido la prueba nacional Crecer que se había mencionado que se realizaría y sobre todo porque es una obligación que existe a través de la ley, donde se realizan las pruebas nacionales, no se realizan las pruebas internacionales, que fue la gran cuestión en su momento de realizar la prueba PISA, pero que al final del día es una obligación del ministerio. Para poder determinar cómo estuvo el año lectivo, nosotros necesitamos realizar una evaluación, una diagnóstica que pueda indicar en qué
etapa escolar se encuentra el estudiante, y no más bien en qué grado, sino en qué competencias ha desarrollado el estudiante. Y lamentablemente ese diagnóstico se desconoce producto de los más de 50 días que estuvieron en huelga los docentes por XY tema que sucedió, pero que al final del día sabemos que eso no se iba a recuperar. Y al final del día era algo que el ministerio propiamente tenía que realizar. Se desconocen qué guías se utilizaron, cómo fue el proceso de enseñanza-aprendizaje, y por eso es que se requiere también una de las propuestas que se hizo en su momento, un instituto, la creación de un instituto o una agencia de evaluación autónoma al ministerio, porque sabemos que no podemos ser juez y parte en este tema. Claro. Voy a la siguiente pausa, Yair, pero mira, me gustaría conocer en el siguiente bloque qué cambios crees que se necesiten para que un estudiante sea exitoso en su carrera. Y voy a partir de este hecho y voy a dejarlo ahí en el tintero. Tú realizas recorridos en escuelas y me llama poderosamente la atención y me gustaría que lo ampliaras en el siguiente bloque. Tú has planteado de alguna manera que los directores, en vez de pedir más administrativos, lo que piden son policías. Yo creo que aquí hay un tema importante porque el proceso de enseñanza-aprendizaje per se ya es un gran reto, pero cada uno de esos estudiantes es un ser humano que tiene dificultades, que tiene problemas, que ha pasado por situaciones difíciles y que muchos de ellos de una u otra manera están inmersos en algunos temas puntuales que pudiesen ser de riesgo específicamente. Y ya lo hemos visto en las escuelas. Vamos a hablar sobre ese tema, me parece importante, y esos retos y desafíos, hombre, estamos ya en el mes de la patria, están los jóvenes saliendo a rendir honor. Y yo creo que hablar de educación en este momento es muy importante y hacer esa reflexión oportuna. Vamos al cambio, será muy breve y retornamos con más. Amigos, estamos de vuelta, esto es Cara a Cara. Hablábamos de esos cambios puntuales, Yair, que requiere un estudiante para ser exitoso en su carrera profesional, y esto lo unía al hecho de que no solamente se trata de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sino ver al estudiante de forma integral. Me hablabas de una experiencia que tenías cuando hacías algún tipo de recorrido en algunos planteles del país. Sí, me ha tocado estar visitando los centros educativos a nivel de las regiones de Chiriquí, Comarca, Coclé y Panamá. Y cuando hacemos el análisis veíamos a los estudiantes, veíamos a los docentes, nos hablaban la parte administrativa, por ejemplo, no ha llegado el FESE a muchas escuelas, tampoco la partida extraordinaria que fue mencionada en su momento, la alimentación escolar tampoco estaba llegando, y por eso era muy importante, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en la Asamblea con ciertos proyectos de ley, como Hambre Cero, que establece meriendas, desayuno y por supuesto la parte de almuerzo, porque sabemos que tiene una alta incidencia en el aprendizaje del estudiante y en lograr tener competencias para llegar a un mundo productivo. Pero nos llamaba poderosamente la atención, por ejemplo, en la parte de seguridad, que algunos centros educativos lo único que pedían eran policías, debido al crimen organizado que estaban cerca de estos centros educativos, también las riñas que han estado sucediendo en los centros educativos, como el caso de Colón, que lo observábamos, y que lo único que pedía la directora era seguridad. Seguridad para los estudiantes, seguridad para los docentes y por supuesto para los padres de familia, y ahí es donde también nosotros tenemos que reforzar esa conexión del aula con la casa, y la importancia también de tener en los centros educativos los gabinetes psicopedagógicos, la parte psicoeducativa y los de SAE, que es un sistema de apoyo emocional a los estudiantes. Estos son proyectos que ya están andando en la Asamblea, porque vamos a ir a esa otra parte. Hay necesidades, pero obviamente hay pues normas importantes que si se aprueban van a dar buenos resultados, si se aplican también, ¿no? Exactamente, si se aplican va a tener una alta incidencia, por ejemplo, en el caso de Hambre Cero, en la parte de alimentación escolar también, porque ese proyecto específico busca que también las partes del interior del país, el productor local pueda venderle al centro educativo, y eso ayuda a la parte de la economía local. La parte de los gabinetes psicopedagógicos, se establece, por ejemplo, en ese proyecto de ley que si hay una escuela que tiene más de 500 estudiantes, se puedan instalar estos gabinetes, y en el caso de que sean menos de 500 estudiantes, pero que tengan alta incidencia y que requieran este apoyo, pueda existir ese gabinete
y en el caso de que no, puedan ser gabinetes que se puedan ir moviendo, pero también requiere voluntad. Muy específico este proyecto establece también que, por ejemplo, los psicólogos y todos los que van a pertenecer a estos gabinetes puedan concursar, y es decir, que no se contrate por amiguismo o politiquería, por ejemplo, que es lo que se ha señalado, sino que sea un concurso nacional. Entonces son altas incidencias que también están ocurriendo en la Asamblea y que buscan poder garantizar un sistema educativo, pero que al final del día le corresponde al propio Ministerio de Educación. Y ahí sí me gustaría mencionar, hay dos tipos de cosas en el ministerio. Tenemos las autoridades, que son las encargadas de ejecutar y que hemos visto que no han estado haciendo su trabajo a nivel de política pública, que desconocen los diálogos, pero también lo que ocurre en el centro educativo, el director, la zona, la regional, que están haciendo un trabajo muy importante para garantizar ese derecho a pesar de los pocos recursos y de las limitaciones administrativas que tiene el MEDUCA. Y hay que mencionarlo también, que en muchas ocasiones vemos a los viceministros que no aparecen, no están. El caso de la infraestructura, el administrativo, que debe descentralizar el sistema y que hasta el día de hoy no ha pasado. Bueno, definitivamente importante. Y hay un proyecto de ley muy importante también en la Asamblea, el de el uso de los celulares, ¿no? Exactamente, hay ese proyecto muy interesante para poder regularlo, el uso de los estudiantes, el tema de los teléfonos, sobre todo porque sabemos que hay estudios como el que ha realizado la OCDE, que también tiene una incidencia negativa el uso de teléfonos y dispositivos en el aula de clase, sino cómo utilizarlo de una forma adecuada, y ahí requerimos orientación pedagógica y expertos que puedan decir en qué momento podemos utilizar estos equipos para tener una incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si tuviésemos que mandarle, Yair, y te lo digo, reitero lo que dije al inicio, como joven, pero un joven que ha tenido la posibilidad de prepararse, y no en cualquier rama, te interesa mucho la educación. Yo creo que de aquí parte pues un interés especial general, y estás haciendo cosas en materia educativa, pero ¿qué mensaje se le puede enviar al joven específicamente, ese que a lo mejor no tiene los recursos, o a lo mejor en casa no ve esa posibilidad, o tal vez en su escuela también no cuenta con aquellas cosas que son importantes? Veíamos, por ejemplo, a Monseñor Lacunza mandar un mensaje muy directo y hablar de esas olas, pero no olas o no crecidas de ríos, sino aquella influencia negativa o aquellas cosas que se han dejado de hacer y que traen como consecuencia lo que nosotros ya hemos visto. ¿Cuál pudiese ser ese mensaje, Yair, que pudieras dejar, sobre todo en nuestra juventud, en este mes de la patria, en este mes donde resaltamos esos valores, pero donde también hay que reflexionar sobre hacia dónde se dirige o llevamos nuestra juventud? Sí, chicos, piensen cuando cantamos el himno nacional un 3 de noviembre, un 4 o un 28, que en algún minuto el sistema educativo va a poder alcanzar por fin la victoria de ser un sistema justo, equitativo y de calidad, independientemente alejado de la política, y que va a tener todos los recursos necesarios a los chicos seguir estudiando, seguir esforzándose. Sé que a veces hay muchas limitaciones en el sistema, no hay a veces en la escuela propiamente los pupitres, no hay tableros, no hay una serie de cosas. Me tocó vivirlo cuando estudié en mi escuela multigrado en Chiriquí, la escuela Palmira, que teníamos muchas limitaciones en ciertas ocasiones, pero que no necesariamente es el impedimento para llegar incluso a estos espacios que me ha permitido la organización y otra serie de cosas. Hay que seguir estudiando, a las autoridades no solamente hacerles el llamado a garantizar los derechos de todos los panameños constitucionalmente, tanto a la Asamblea Legislativa como al Poder Ejecutivo, al presidente, a hacer las evaluaciones correctas de qué vamos a hacer para el próximo año escolar, de garantizar una serie de recursos en muchas áreas estratégicas, como el caso del ITSE, como el caso de la Universidad Tecnológica, y otras áreas muy primordiales que necesita el país, sobre todo porque al final del día el centro educativo, el aula donde se sienta ese estudiante, a pesar de que no tenga una silla digna, es el que va a definir el futuro del país y es el que va a llevar las riendas del país en un futuro e incluso en un presente. Ese sería mi mensaje final, y celebremos el mes de la patria, pero honrando definitivamente al sistema educativo que hoy tanto lo necesita. Muchísimas gracias a Yair Velázquez de Jóvenes Unidos por la Educación. Nos quedamos con esta reflexión, y definitivamente podemos celebrar el mes de la patria, pero cada uno podemos aportar también ese granito de arena, como decía Yair, el estudiante, el padre de familia, las autoridades educativas, porque, señores, se viene un año importante, 2026, y todo lo que nos quedó pendiente de este año, pues hay que echarle ganas y hacerlo para el próximo
próximo año. Mientras tanto, celebremos este mes de la patria. Hasta aquí, cara a cara.